Spinoza vs. Robert Francis Prevost. ¿El nuevo papa será un líder racional o un guardián del dogma? En un mundo donde la batalla entre razón y fe parece eternamente irreconciliable, surge una pregunta fundamental. ¿Qué ocurriría si el mayor trono espiritual del mundo fuera ocupado por alguien que abrazara el pensamiento racional por encima del dogma? ¿O acaso sería peor para la humanidad tener otro guardián inflexible de tradiciones milenarias? La historia del pensamiento humano siempre ha oscilado entre dos polos magnéticos: la búsqueda de verdades a través de la razón pura y la preservación de verdades reveladas a través de la autoridad espiritual. Esta tensión, que ha definido civilizaciones enteras, cobra hoy una relevancia extraordinaria mientras contemplamos el futuro liderazgo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos enseñaría Baruch Spinoza, el filósofo excomulgado del siglo XVII, si pudiera dirigirse al próximo líder espiritual de más de 1.000 millones de fieles? ¿Y qué respondería Robert Francis Prevost, posible candidato papal, al más brillante cuestionador de dogmas religiosos de la era moderna? ¿Es posible que el próximo papa pueda ser simultáneamente un defensor de la tradición y un promotor del pensamiento crítico? ¿O estamos condenados a elegir entre razón y fe, entre ciencia y religión, entre filosofía y teología? Este es el relato de dos visiones del mundo aparentemente irreconciliables, pero que quizás, en el fondo, buscan responder a las mismas preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. La vida y pensamiento de Baruch Spinoza. En el corazón del siglo de oro neerlandés, cuando los canales de Ámsterdam reflejaban una prosperidad sin precedentes y el comercio florecía bajo el cielo nublado del norte de Europa, nació un niño en una familia de comerciantes judíos portugueses que había huido de la Inquisición ibérica. ¿Quién podría imaginar que aquel niño, Baruch Spinoza, nacido en 1632, se convertiría en uno de los filósofos más revolucionarios y perseguidos de la historia occidental? ¿Qué experiencias formaron la mente de este joven para desafiar las estructuras religiosas de su tiempo? Criado en la comunidad sefardí de Ámsterdam, Spinoza recibió una educación rabínica rigurosa. Estudió la Torá, el Talmud y los grandes comentaristas medievales como Maimónides y Rashi, pero también, en aquella Ámsterdam liberal y cosmopolita, tuvo acceso a la filosofía moderna, especialmente a las obras de Descartes que estaban revolucionando el pensamiento europeo. ¿Cómo reaccionarías si tu comunidad entera te diera la espalda por pensar diferente? El 27 de julio de 1656, con apenas 23 años, Spinoza enfrentó precisamente esto. La sinagoga portuguesa de Ámsterdam pronunció contra él el herem, la excomunión más severa posible. El decreto, extraordinariamente duro incluso para los estándares de la época, declaraba: maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Ordenamos que nadie debe comunicarse con él oralmente o por escrito, ni mostrarle ningún favor, ni permanecer con él bajo el mismo techo, ni acercarse a él a menos de 4 codos, ni leer nada compuesto o escrito por él. ¿Cuál fue el crimen imperdonable de Spinoza? Cuestionar la inmortalidad del alma, la divina autoría de las Escrituras y la idea de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos. En esencia, Spinoza había comenzado a desarrollar una visión radicalmente nueva de la divinidad que sacudía los cimientos mismos del judaísmo, el cristianismo y el islam. Tras su expulsión, Spinoza cambió su nombre de Baruch, bendito en hebreo, a Benedict, bendito en latín, simbolizando su transición hacia una identidad filosófica universal más allá de cualquier tradición religiosa particular. Vivió modestamente puliendo lentes ópticos, oficio que irónicamente contribuyó al deterioro de su salud debido al polvo de vidrio que inhalaba diariamente. ¿No resulta poético que quien mejor vio la realidad del universo ganara su sustento ayudando a otros a ver con mayor claridad? ¿En qué consistía realmente la revolucionaria idea de Dios propuesta por Spinoza? En su obra maestra, Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza propuso que Dios y la naturaleza son lo mismo. Deus sive natura, Dios o naturaleza. Para él, Dios no era un ser personal antropomórfico que premiaba o castigaba desde fuera del universo. Dios era la totalidad del universo mismo, la sustancia infinita de la cual todo lo demás es simplemente un modo
o expresión. ¿Qué implicaciones tiene esta visión para la religión tradicional? Si Dios es la naturaleza misma, no existe un plan divino personal para cada individuo. No hay milagros que violen las leyes naturales, porque las leyes naturales son la expresión misma de Dios. No hay un juicio final, ni recompensas o castigos después de la muerte. La inmortalidad, para Spinoza, consistía solamente en comprender nuestro lugar en el orden eterno del universo. Este pensamiento, que hoy podríamos considerar una forma de panteísmo racionalista, fue considerado la forma más peligrosa de ateísmo en el siglo XVII. ¿No es paradójico que Spinoza, quien dedicó su vida a la comprensión de lo divino, fuera tachado de ateo por todas las religiones establecidas de su tiempo? La vida de Spinoza transcurrió en relativa soledad, dedicado al pensamiento y la escritura. Rechazó ofertas de puestos académicos prestigiosos para mantener su independencia intelectual. Cuando el elector palatino Karl Ludwig le ofreció una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, Spinoza la rechazó con estas palabras: «No sé dentro de qué límites debería confinarse la libertad de filosofar para que yo no pareciera estar perturbando la religión públicamente establecida. ¿Qué nos dice sobre un pensador el hecho de que prefiriera la pobreza y el aislamiento antes que comprometer su libertad de pensamiento? ¿No representa Spinoza el ideal del filósofo auténtico, aquel que vive como piensa, sin importar las consecuencias personales?» Spinoza murió prematuramente a los 44 años en 1677, probablemente debido a una enfermedad respiratoria exacerbada por las partículas de vidrio que inhalaba en su trabajo. Su legado, sin embargo, es imperecedero. Einstein confesaría siglos después: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe». Goethe, Hegel, Marx, Nietzsche y Freud reconocerían su profunda deuda intelectual con él. ¿Podríamos imaginar el desarrollo del pensamiento occidental sin la influencia de Spinoza? Su defensa de la libertad de pensamiento, su visión de una ética basada en la razón y no en la revelación, su comprensión de las emociones humanas como reacciones naturales y no como pecados, su defensa de la democracia como el sistema político más natural. Todas estas ideas han moldeado profundamente nuestra civilización moderna. Spinoza, el hereje excomulgado, se convirtió así en uno de los pilares intelectuales de la modernidad. ¿No resulta irónico que aquel a quien todas las iglesias persiguieron terminara influenciando más profundamente nuestro mundo que muchos de los teólogos que lo condenaron? El perfil de Robert Francis Prevost. ¿Quién es realmente Robert Francis Prevost? Para comprender al hombre que podría ocupar uno de los cargos espirituales más influyentes del planeta, debemos examinar su trayectoria con detenimiento. Nacido en Chicago en 1955, Prevost representa un perfil fascinante dentro de la jerarquía católica contemporánea. Un estadounidense con profunda experiencia latinoamericana, un académico con doctorado en Derecho Canónico y un agustino con experiencia tanto pastoral como administrativa. ¿Qué formación intelectual moldea su visión del mundo? Prevost completó estudios de pregrado en matemáticas antes de ingresar a la Orden de San Agustín, un detalle significativo que revela una mente analítica. Posteriormente, obtuvo un doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino en Roma. ¿No resulta intrigante esta combinación de pensamiento matemático, agustiniano y jurídico en un solo individuo? Su carrera dentro de la Iglesia ha sido notablemente internacional. Después de ser ordenado sacerdote en 1982, Prevost trabajó inicialmente en parroquias de Estados Unidos, pero pronto fue enviado a Perú, donde permanecería por 12 años, llegando a convertirse en prior provincial de los agustinos en ese país. ¿Qué visión del catolicismo global habrá desarrollado al trabajar tanto en el corazón del primer mundo como en Latinoamérica? En 1999 fue elegido prior general de la Orden de San Agustín a nivel mundial, convirtiéndose en el líder de miles de agustinos distribuidos en 50 países. Este cargo, que ocupó hasta 2013, le proporcionó una perspectiva verdaderamente global de la Iglesia y experiencia administrativa de alto nivel. Durante este periodo, Prevost tuvo que enfrentar algunos de los escándalos de abuso que sacudieron a la Iglesia. ¿Cómo influyeron estas crisis en su visión del liderazgo eclesial y la necesidad de reformas? En 2014,
el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, Perú, donde enfrentó el desafío de restaurar la credibilidad de una diócesis salpicada por escándalos financieros. Su gestión fue considerada exitosa, combinando firmeza administrativa con sensibilidad pastoral. ¿No es significativo que Francisco, un papa conocido por su énfasis en la transparencia y la reforma, confiara en Prevost para esta delicada misión? El salto cualitativo en su carrera llegó en enero de 2023, cuando el Papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los cargos más influyentes en la curia romana. Este dicasterio es responsable de examinar las candidaturas para nuevos obispos en todo el mundo católico, lo que esencialmente significa que Prevost tiene influencia directa en la configuración del futuro liderazgo de la Iglesia global. ¿No es revelador que Francisco haya seleccionado a alguien con experiencia tanto en el norte global como en el sur global para este puesto clave? ¿Qué posiciones teológicas y pastorales ha manifestado Prevost a lo largo de su carrera? Sus escritos y declaraciones revelan un equilibrio interesante entre la fidelidad a la doctrina tradicional católica y una apertura pastoral pragmática. Como seguidor de San Agustín, Prevost parece compartir la visión agustiniana de la gracia divina y la necesidad de la Iglesia como vehículo de salvación, pero también la conciencia agustiniana de la falibilidad humana, incluso dentro de las estructuras eclesiásticas. En cuestiones sociales, Prevost ha manifestado preocupación por la pobreza y la injusticia social, especialmente durante su tiempo en Perú. Ha sido vocal sobre la necesidad de una iglesia que acompañe a los marginados, reflejando en esto la influencia de la teología de la liberación, que, si bien criticada en algunos aspectos por el Vaticano, ha dejado una huella indeleble en el catolicismo latinoamericano. ¿Podría esta sensibilidad social ser un puente entre su pensamiento y ciertos aspectos de la ética espinosista? Respecto a temas controvertidos como el celibato sacerdotal, el papel de las mujeres en la Iglesia o la actitud hacia la comunidad LGBTQ+, Prevost ha mantenido posiciones públicas alineadas con la doctrina oficial, pero con un tono pastoral de acogida. ¿Representa esto una postura diplomática necesaria para avanzar en la jerarquía o refleja sus convicciones personales más profundas? En el ámbito diplomático, su experiencia multicultural le ha permitido desarrollar relaciones con líderes políticos y religiosos de diversos contextos. Como prefecto del Dicasterio para los Obispos, ha tenido que navegar las complejas relaciones entre el Vaticano y gobiernos de todo el mundo, desde democracias liberales occidentales hasta regímenes autoritarios. ¿Cómo equilibra Prevost los intereses institucionales de la Iglesia con los principios evangélicos cuando estos parecen entrar en conflicto? ¿Qué indicios tenemos sobre su visión para el futuro de la Iglesia católica? Aunque Prevost ha evitado pronunciamientos grandilocuentes sobre reformas estructurales, sus acciones sugieren un enfoque de cambio gradual pero constante. Ha apoyado los esfuerzos del Papa Francisco para descentralizar ciertos aspectos de la autoridad eclesial y dar mayor voz a las conferencias episcopales locales. ¿Podría esto sugerir una apertura hacia una iglesia más colegial y menos monárquica? Su nombramiento de nuevos obispos en su rol actual podría ser el indicador más revelador de su visión. Prevost parece favorecer a candidatos con experiencia pastoral directa por encima de teólogos de escritorio o diplomáticos de carrera. Está construyendo silenciosamente una nueva generación de líderes católicos más cercanos al pueblo y menos institucionales. Racionalismo vs. dogma. El conflicto filosófico. ¿Qué ocurre cuando el pensamiento humano se libera de toda autoridad externa y confía únicamente en la luz natural de la razón? Esta pregunta, que ha resonado a través de los siglos, está en el corazón del racionalismo filosófico que Spinoza abrazó con tanta pasión. ¿Y qué sucede cuando ese mismo pensamiento humano acepta límites impuestos por revelaciones divinas consideradas incuestionables? Esta contrapregunta define la esencia del dogmatismo religioso tradicional. El siglo XVII, cuando vivió Spinoza, fue testigo de una revolución intelectual sin precedentes. Copérnico había desplazado la Tierra del centro del universo. Galileo, con su telescopio, había visto lo que ningún ojo humano había contemplado antes. Descartes había establecido el cogito ergo sum como fundamento de un nuevo método filosófico que partía de la duda sistemática. ¿No era inevitable que estas transformaciones sacudieran también los cimientos de la teología? ¿En qué consistía exactamente el racionalismo que Spinoza desarrolló?
Para él, la razón humana era capaz de acceder a las verdades más fundamentales sobre Dios, la naturaleza y la ética sin necesidad de revelación sobrenatural. La geometría euclidiana, con sus axiomas, proposiciones y demostraciones rigurosas, se convirtió en su modelo. Si la mente humana podía alcanzar certezas matemáticas mediante la pura deducción lógica, ¿no podría hacer lo mismo en el ámbito metafísico y ético? Su obra principal, Ética demostrada según el orden geométrico, refleja precisamente este enfoque. Comienza con definiciones y axiomas básicos sobre la naturaleza de Dios y la sustancia, y procede mediante demostraciones lógicas a derivar conclusiones sobre la naturaleza humana, las emociones, la servidumbre y la libertad. ¿No resulta fascinante este intento de abordar las cuestiones más profundas del espíritu humano con la precisión de un teorema matemático? Para Spinoza, el racionalismo no era simplemente un método filosófico, sino un camino hacia la libertad personal. Un hombre libre, escribió, no piensa en nada menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. El conocimiento racional de nuestra naturaleza y nuestro lugar en el universo nos libera del miedo, la superstición y las pasiones destructivas. ¿No es esta la forma más elevada de libertad? En contraste, ¿qué papel juega el dogma en las religiones institucionalizadas como el catolicismo? Los dogmas constituyen verdades fundamentales consideradas reveladas por Dios y, por tanto, incuestionables. Para la tradición católica, estos dogmas no son meras opiniones teológicas, sino el núcleo mismo de la fe, garantizados por la autoridad divina y preservados por el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué son tan importantes los dogmas para la identidad religiosa? Funcionan como anclas que estabilizan comunidades de fe a través de los siglos, proporcionando continuidad y cohesión. En un mundo de cambios constantes, representan puntos de referencia fijos. Para millones de creyentes, los dogmas no son limitaciones al pensamiento, sino ventanas a verdades trascendentes que la razón humana por sí sola no podría alcanzar. ¿Existe algún punto de posible convergencia entre el racionalismo espinosista y la tradición dogmática católica? Sorprendentemente, sí. Tanto Spinoza como la tradición católica tomista afirman la capacidad de la razón humana para conocer verdades fundamentales sobre Dios y la creación. La diferencia radica en que, mientras Spinoza considera la razón autosuficiente, la tradición católica la ve complementada y elevada por la revelación. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo medieval cuyo pensamiento sigue siendo fundamental para la teología católica, intentó precisamente una integración entre razón y fe. Su famosa frase, "La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona", sugiere que la revelación divina no contradice la razón humana, sino que la completa en aquellos ámbitos donde ésta no puede llegar por sí misma. ¿No representa esto un intento de síntesis similar al que podríamos imaginar entre Spinoza y un catolicismo intelectualmente vigoroso? Las contradicciones fundamentales, sin embargo, persisten. Para Spinoza, la libertad de pensamiento es sagrada y ninguna autoridad externa puede limitarla legítimamente. Para la tradición dogmática, existen verdades reveladas que, aunque no contradicen la razón, la superan y requieren el asentimiento de la fe. ¿Cómo reconciliar estas posiciones aparentemente incompatibles? ¿Qué nos enseña la historia sobre los momentos de tensión entre racionalismo y dogmatismo religioso? El caso Galileo sigue siendo emblemático. Cuando sus observaciones astronómicas contradijeron la interpretación literal de ciertos pasajes bíblicos, la Iglesia optó por defender la tradición sobre la evidencia científica, con consecuencias desastrosas tanto para la ciencia como para la credibilidad religiosa. ¿No fue este un momento en que el dogmatismo rígido cerró puertas que podrían haber llevado a una síntesis más fructífera? Por otro lado, ¿qué ocurre cuando el racionalismo se vuelve tan radical que desecha toda tradición y sabiduría acumulada? Los experimentos sociales basados en la pura racionalidad abstracta, desconectada de la experiencia histórica y la prudencia tradicional, han conducido frecuentemente a catástrofes humanitarias. ¿No nos sugiere esto que tanto la razón pura como el dogma inflexible pueden ser peligrosos cuando se absolutizan? El conflicto entre racionalismo y dogmatismo ha moldeado profundamente nuestras instituciones educativas, políticas y sociales.
Las universidades modernas, nacidas en el seno de la Iglesia medieval, pero transformadas por la Ilustración, encarnan esta tensión histórica. Los estados democráticos liberales, con su separación entre Iglesia y Estado, reflejan lecciones aprendidas de siglos de conflictos entre autoridades religiosas y pensamiento libre. No estamos todos viviendo en sociedades configuradas por este diálogo dialéctico entre tradición y crítica, entre dogma y razón. ¿Qué lecciones podemos extraer de este conflicto histórico para enfrentar los desafíos contemporáneos? En un mundo donde el fundamentalismo religioso y el cientificismo dogmático parecen ganar terreno simultáneamente, no necesitamos más que nunca un diálogo constructivo entre fe y razón, entre tradición y crítica. Los desafíos contemporáneos de la Iglesia Católica. ¿Qué significa ser una institución milenaria en un mundo que cambia a velocidad vertiginosa? La Iglesia Católica, con sus 2000 años de historia, se encuentra hoy en una encrucijada sin precedentes. Los tiempos actuales le exigen respuestas que nunca antes había tenido que formular. La crisis de credibilidad y los escándalos. El sol de la verdad ha comenzado a iluminar rincones oscuros que por décadas, quizás siglos, permanecieron ocultos. ¿Cómo puede una institución que predica la moral universal justificar el encubrimiento sistemático de abusos cometidos por sus propios representantes? Los casos de abuso sexual perpetrados por clérigos han sacudido los cimientos de la fe de millones. En Chile, el caso Caradima. En Estados Unidos, la investigación en Pensilvania que reveló más de 1000 víctimas. En Irlanda, Australia, Alemania, la lista parece interminable. ¿Y qué decir de la transparencia financiera? El Banco Vaticano, oficialmente Instituto para las Obras de Religión, ha sido objeto de investigaciones por lavado de dinero y conexiones con organizaciones criminales. ¿Puede una institución espiritual manejar sus finanzas con los mismos métodos opacos que las corporaciones más cuestionables del mundo? Estos problemas no son meramente administrativos o judiciales, son profundamente teológicos. ¿Cómo reconciliar la imagen del buen pastor con la de administradores que han protegido a depredadores? ¿Qué significa ser sal de la tierra cuando las finanzas eclesiásticas se mezclan con las sombras de la corrupción? La respuesta no puede ser simplemente jurídica o mediática. Requiere una profunda reflexión moral y teológica sobre el significado del poder, la responsabilidad y la rendición de cuentas en una institución que afirma representar a Cristo en la tierra. ¿No es acaso el arrepentimiento genuino el primer paso de cualquier conversión auténtica? La secularización y la hemorragia de fieles. Los números hablan con una claridad dolorosa. En Europa, antiguamente conocida como la cristiandad, las iglesias se vacían domingo tras domingo. En España, país tradicionalmente católico, menos del 20% de los que se identifican como católicos asisten regularmente a misa. En Francia, la hija mayor de la iglesia, apenas un 5% de los bautizados mantiene una práctica religiosa regular. América Latina, otrora bastión del catolicismo, ve cómo millones abandonan la fe de sus antepasados. Brasil, el país con mayor número de católicos del mundo, podría dejar de ser mayoritariamente católico en la próxima década. México, Argentina, Colombia, en todos ellos crece exponencialmente el número de quienes se declaran sin religión o se unen a iglesias evangélicas. ¿Qué significa este éxodo masivo? ¿Es simplemente el resultado de una modernidad hostil a lo religioso o es también consecuencia de una institución que no ha sabido dialogar con las inquietudes contemporáneas? ¿Cómo explicar que mientras la iglesia se vacía en Occidente, crece notablemente en África y partes de Asia? El fenómeno de los católicos no practicantes merece especial atención. Millones se identifican culturalmente con el catolicismo, pero viven completamente desconectados de su práctica y enseñanzas. ¿Es esto un fracaso pastoral o una oportunidad inexplorada? ¿Qué tipo de vínculo mantienen estas personas con una fe que afirman profesar pero no practican? Las tensiones teológicas internas. Dentro de la iglesia, el diálogo ha dado paso con frecuencia a la polarización. ¿Quién no ha presenciado el amargo enfrentamiento entre quienes añoran la misa en latín y quienes defienden reformas radicales? Lo que debería ser una familia unida en la diversidad se ha convertido demasiadas veces en trincheras opuestas.
Las divisiones entre tradicionalistas y progresistas no son meramente litúrgicas o estéticas, reflejan interpretaciones radicalmente diferentes del Concilio Vaticano II y, en el fondo, de la relación entre la Iglesia y la modernidad. ¿Fue el concilio una saludable adaptación a los tiempos o una peligrosa concesión al espíritu secular? ¿Debe la Iglesia ser contracultural o buscar puntos de encuentro con las sensibilidades contemporáneas? Los temas controvertidos abundan. El acceso de los divorciados vueltos a casar a los sacramentos, la postura ante las personas homosexuales, el papel de las mujeres en el ministerio eclesial, la ordenación de hombres casados. Cada uno de estos temas genera intensos debates que revelan no solo discrepancias superficiales, sino diferentes visiones eclesiológicas. ¿Es posible mantener la unidad en medio de tal diversidad interpretativa? ¿Cómo distinguir entre la legítima pluralidad teológica y la ruptura de la comunión? Estas preguntas no son académicas. De sus respuestas depende la capacidad de la Iglesia para presentar un testimonio coherente en un mundo fragmentado. El diálogo con la ciencia y la modernidad. El caso Galileo sigue proyectando su larga sombra sobre la relación entre la Iglesia y la ciencia. Aunque la rehabilitación del astrónomo italiano en 1992 por Juan Pablo II marcó un hito importante, las tensiones persisten. ¿Cómo dialogar con una ciencia que parece prescindir cada vez más de la hipótesis de Dios? ¿Es posible integrar la teoría de la evolución, los avances en neurociencia o las investigaciones en células madre con una visión católica del mundo? El desarrollo de la bioética plantea interrogantes inéditos. ¿Cuándo comienza exactamente la vida humana? ¿Es lícito modificar genéticamente embriones para prevenir enfermedades? ¿Cómo abordar éticamente la posibilidad de prolongar la vida mediante tecnologías cada vez más sofisticadas? La respuesta católica no puede ser simplemente repetir fórmulas del pasado ante preguntas que nuestros antepasados ni siquiera podían imaginar. Las universidades católicas y los centros de investigación vinculados a la Iglesia pueden desempeñar un papel crucial en este diálogo. ¿No deberían estos espacios ser laboratorios donde fe y razón colaboren en lugar de competir? ¿Cómo fomentar una cultura científica que respete los valores humanos sin sacrificar el rigor metodológico? El mensaje de Spinoza al nuevo Papa. Si pudiéramos imaginar un encuentro entre Baruch Spinoza, el filósofo excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII, y el actual pontífice de la Iglesia Católica, ¿qué conversación podría surgir? ¿Qué diría este pensador revolucionario a quien ocupa la sede de Pedro? Sobre la naturaleza de Dios y la religión, ¿ha considerado su santidad? Podríamos imaginar a Spinoza preguntando que el mayor obstáculo para comprender verdaderamente a Dios es la tendencia humana a antropomorfizarlo. Para Spinoza, Dios no es un ser personal que premia o castiga, sino la sustancia infinita que constituye la realidad misma. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Su famosa expresión desafía la concepción de un Dios separado de su creación. ¿Podemos hablar realmente de un Dios que se enfada, se arrepiente o experimenta emociones humanas? ¿No es esta visión antropomórfica una limitación impuesta por nuestra imaginación finita a lo que es infinito por definición? Spinoza invitaría al Papa a considerar una teología más allá de las metáforas humanas, una que reconozca que nuestro lenguaje sobre Dios siempre será inadecuado ante el misterio del ser. La crítica espinosista a la religión institucional es aún más radical. ¿No han convertido las iglesias la experiencia religiosa en un sistema de control social? ¿No han transformado la búsqueda de la verdad en obediencia ciega? ¿No han reemplazado el amor por el temor como principal motivación espiritual? Sin embargo, Spinoza valoraría también el potencial ético de la religión. Para él, las instituciones religiosas pueden ser valiosas en la medida en que fomenten la justicia y la caridad, independientemente de sus doctrinas metafísicas. ¿Podría una iglesia menos dogmática y más enfocada en la práctica del amor al prójimo estar más cerca del verdadero espíritu religioso que una obsesionada con la ortodoxia doctrinal? Sobre la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de filosofar, escribió Spinoza, no solo puede concederse sin perjuicio para la piedad y la paz del Estado, sino que no puede ser abolida sin suprimir con ella la paz del Estado y la piedad misma. ¿Qué diría ante una iglesia que durante siglos mantuvo un índice de libros prohibidos y que aún hoy ejerce control sobre la producción teológica mediante el imprimatur y el nihil obstat?
Spinoza defendería apasionadamente que ninguna autoridad externa tiene derecho a limitar lo que podemos pensar. ¿No es acaso el pensamiento la expresión más pura de nuestra esencia humana? ¿No es la capacidad de cuestionar y dudar lo que nos distingue como seres racionales? Más provocadoramente aún, Spinoza sugeriría que una fe que teme al cuestionamiento revela su propia inseguridad. ¿No debería la verdad sostenerse por sí misma sin necesidad de ser protegida de la crítica? ¿No fortalecería a la Iglesia, en lugar de debilitarla, una apertura genuina al debate libre y al cuestionamiento honesto? El filósofo neerlandés invitaría al Papa a imaginar una Iglesia que no teme a las preguntas difíciles, que no silencia a sus voces críticas, que reconoce la pluralidad de interpretaciones como una riqueza y no como una amenaza. ¿No sería esta una Iglesia más atractiva para el mundo contemporáneo y, paradójicamente, más fiel al espíritu de búsqueda que animó a los primeros cristianos? Sobre ética y política, la separación entre religión y Estado sería otro tema crucial en este diálogo imaginario. Spinoza, quien vivió las consecuencias destructivas de las guerras de religión en Europa, defendería la necesidad de estados seculares donde ninguna confesión religiosa imponga sus doctrinas a todos los ciudadanos. ¿Qué papel debe jugar la Iglesia en sociedades plurales donde los católicos son solo una parte de la población? ¿Es legítimo que los líderes religiosos intenten imponer mediante leyes civiles normas derivadas de sus creencias particulares? ¿No debería distinguirse claramente entre pecado y delito, entre moral religiosa y legislación civil? Más fundamentalmente, Spinoza cuestionaría la base misma de la ética católica. ¿Debe hacerse el bien por temor al castigo divino o por esperanza de recompensa eterna? ¿No es más noble una ética basada en el conocimiento de nuestra naturaleza y en la comprensión racional de lo que verdaderamente contribuye a nuestra realización como seres humanos? El filósofo sugeriría que una ética fundamentada en la razón y en la comprensión de la naturaleza humana podría ser más universal y convincente que una basada exclusivamente en la revelación. ¿No podría la Iglesia encontrar en esta perspectiva un puente para dialogar con no creyentes y miembros de otras tradiciones religiosas? Sobre la búsqueda de la verdad, no pretendo haber hallado la mejor filosofía, sino que sé que entiendo la verdadera, escribió Spinoza con característica audacia. Su método, inspirado en la geometría euclidiana, buscaba verdades que se impusieran por su propia evidencia racional, no por la autoridad de quien las pronuncia. ¿Cómo se compara este enfoque con la metodología teológica católica? ¿Puede la verdad establecerse por decreto o tradición, o debe someterse siempre al tribunal de la razón? ¿Qué papel juega la duda en la búsqueda del conocimiento religioso? Spinoza invitaría al Papa a reconsiderar la relación entre fe y razón, no para subordinar una a la otra, sino para reconocer que ambas son manifestaciones distintas de nuestra capacidad de buscar la verdad. ¿No podría la teología beneficiarse de una duda metódica que la libre de afirmaciones insostenibles? ¿No fortalecería esto, paradójicamente, las verdades que resistan tal escrutinio? La propuesta espinocista no implica abandonar la tradición, sino interpretarla críticamente, distinguiendo su núcleo valioso de los añadidos históricos contingentes. ¿No sería este enfoque más honesto intelectualmente y más respetuoso con la inteligencia de los fieles contemporáneos? La respuesta del pontífice a Spinoza. Imaginemos ahora que el Papa decide responder al filósofo no con anatemas como los que recibió en su tiempo, sino con un diálogo genuino que reconozca tanto las provocaciones válidas de Spinoza como los límites de su visión. En defensa de la tradición y la revelación, estimado Baruch, podríamos imaginar al pontífice comenzando con respeto: su búsqueda de la verdad a través de la razón pura es admirable, pero ¿no es también limitada? La experiencia humana es más amplia que lo que puede ser demostrado matemáticamente. ¿Cómo expresar racionalmente el amor de una madre, la experiencia estética ante una obra de arte o el sentimiento moral de indignación ante la injusticia? La revelación no es la imposición arbitraria de dogmas, sino el testimonio de experiencias humanas de encuentro con lo trascendente, preservadas y transmitidas a lo largo de generaciones. ¿No hay una sabiduría acumulada en esta tradición que sería arrogante descartar? ¿No es la tradición
cuando se entiende adecuadamente, no un peso muerto, sino una conversación viva con nuestros antecesores? Los límites de la razón humana son evidentes cuando nos enfrentamos a los grandes misterios de la existencia. El origen del universo, el sentido del sufrimiento, el destino después de la muerte. ¿Puede realmente la razón por sí sola ofrecer respuestas satisfactorias a estas cuestiones fundamentales? ¿No es la revelación, en este sentido, un complemento necesario que nos ayuda a orientarnos en territorios donde la razón solo puede especular? La verdadera fe católica no pide abandonar la razón, sino reconocer sus límites. Como expresó Agustín de Hipona, cree para comprender, comprende para creer. Fe y razón son como dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Sobre la dimensión comunitaria y ritual de la fe, el Papa señalaría una omisión fundamental en la visión espinosista de la religión: su dimensión comunitaria y ritual. La religión no es solo un conjunto de proposiciones filosóficas, sino una forma de vida compartida. ¿Puede realmente existir una religión puramente intelectual que satisfaga las necesidades humanas integrales? Los rituales y símbolos religiosos hablan a niveles de nuestra humanidad que el discurso racional no alcanza. ¿Qué consuelo ofrece un silogismo perfecto a quien ha perdido a un ser querido? ¿Qué comunidad crea un tratado filosófico entre quienes lo estudian? Los sacramentos, las oraciones compartidas, los cantos y las peregrinaciones no son añadidos superfluos, sino expresiones esenciales de la experiencia religiosa. La institucionalidad que Spinoza critica es precisamente lo que permite que la experiencia religiosa no sea un fenómeno aislado e individual, sino una realidad comunitaria que atraviesa generaciones. ¿Cómo se transmitiría la fe sin instituciones que la preserven? ¿Cómo podría una experiencia puramente individual y racional satisfacer la necesidad humana de pertenencia y tradición? La Iglesia, con sus imperfecciones humanas, es ante todo una comunidad de fe que busca vivir el Evangelio en circunstancias históricas concretas. Su jerarquía, sus rituales y sus tradiciones son medios para facilitar el encuentro personal y comunitario con lo trascendente, no fines en sí mismos. Sobre la dimensión trascendental de la experiencia humana, querido Baruch, continuaría el Papa, su comprensión de Dios como sustancia infinita es profunda, pero no corre el riesgo de reducir lo divino a un principio abstracto. La experiencia mística, atestiguada por santos y místicos de todas las tradiciones, sugiere un Dios que no es solo el fundamento ontológico del ser, sino también una presencia personal con la que es posible establecer una relación. Los grandes místicos católicos como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz o Edith Stein han descrito experiencias que trascienden lo racional sin contradecirlo. ¿No revelan estas experiencias dimensiones de la realidad que escapan al análisis puramente racional? ¿No sugieren que hay formas de conocimiento que complementan, sin negar, el conocimiento discursivo? La crítica al antropomorfismo divino es válida, pero también lo es el reconocimiento de que nuestro lenguaje sobre Dios será siempre analógico. Cuando la teología católica habla de Dios como Padre, como Pastor o como Juez, no pretende una descripción literal, sino una aproximación metafórica a realidades que superan nuestra comprensión directa. El riesgo del enfoque espinosista es caer en un reduccionismo racionalista que empobrezca la rica complejidad de la experiencia humana. ¿No es más sabio mantener la tensión entre lo racional y lo místico, entre lo conceptual y lo simbólico, entre lo individual y lo comunitario? ¿No es esta tensión creativa lo que caracteriza la mejor tradición teológica católica sobre la responsabilidad pastoral e institucional? Finalmente, el pontífice recordaría a Spinoza la dimensión práctica y pastoral que su filosofía tiende a ignorar. Liderar una institución global con más de 1.000 millones de fieles implica desafíos concretos que van más allá de las abstracciones filosóficas. ¿Cómo implementar reformas necesarias sin causar divisiones destructivas? ¿Cómo mantener la unidad doctrinal básica respetando la diversidad cultural de una iglesia presente en todos los continentes? ¿Cómo equilibrar la fidelidad a la tradición con la necesidad de responder a realidades contemporáneas inéditas? El ritmo gradual de cambio en la Iglesia
que a veces frustra tanto a progresistas como a tradicionalistas, responde a una sabiduría pastoral que reconoce tanto la necesidad de reforma como los riesgos de la ruptura. ¿No es esta cautela, a menudo interpretada como obstinación, una forma de responsabilidad hacia una comunidad global y diversa? La crítica abstracta es siempre más fácil que la responsabilidad concreta. Spinoza podía permitirse la radicalidad de quien no tiene que responder por las consecuencias prácticas de sus ideas. Un líder religioso, en cambio, debe considerar el impacto real de cada decisión en la vida de millones de personas. El desafío no es elegir entre reforma o tradición, entre razón o fe, entre individuo o institución. El verdadero desafío es integrar estas polaridades en una síntesis dinámica que responda tanto a la verdad perenne del Evangelio como a los signos de los tiempos actuales. Posibles caminos para el futuro. ¿Hacia dónde se dirige la nave de Pedro en estos mares turbulentos? Múltiples rutas se abren ante la Iglesia Católica del siglo XXI, cada una con sus promesas y peligros. El regreso a las raíces. Algunos proponen un fortalecimiento decidido de la identidad católica tradicional. Ante la confusión de valores en la sociedad contemporánea, ¿no ofrece la tradición un ancla segura? Una iglesia que reafirme con claridad sus doctrinas distintivas, que recupere formas litúrgicas tradicionales y que no tema ser contracultural, podría ofrecer un refugio de certeza en tiempos de relativismo. Los defensores de esta postura señalan el crecimiento de comunidades religiosas y diócesis tradicionalistas, especialmente entre los jóvenes. No es significativo que mientras parroquias progresistas envejecen y se vacían, aquellas que mantienen una identidad católica fuerte atraen a nuevas generaciones. Sin embargo, este enfoque plantea interrogantes importantes. ¿Puede una iglesia que se percibe como adversaria de la modernidad dialogar efectivamente con la sociedad contemporánea? ¿No se corre el riesgo de convertirse en una secta preservacionista irrelevante para la mayoría? ¿Es fiel al Evangelio una postura primordialmente defensiva? La adaptación progresiva. Otros abogan por reformas estructurales y teológicas que permitan a la Iglesia responder mejor a las sensibilidades contemporáneas. El modelo sería el aggiornamento, actualización, promovido por el Concilio Vaticano II, pero llevado a áreas que los padres conciliares no pudieron o no quisieron abordar. ¿No debería la Iglesia revisar su postura sobre el celibato sacerdotal cuando enfrenta una grave escasez de vocaciones? ¿No sería tiempo de reconocer plenamente el papel de las mujeres, incluso en el ministerio ordenado? ¿No debería la moral sexual católica adaptarse a los conocimientos científicos actuales sobre la sexualidad humana? Los críticos de este enfoque advierten sobre los riesgos de diluir la identidad católica. No es la experiencia de denominaciones protestantes liberales que han implementado muchas de estas reformas solo para ver acelerar su declive una advertencia. ¿No hay verdades perennes que deben preservarse incluso cuando parecen impopulares? Una reinterpretación radical. Las voces más revolucionarias sugieren que la crisis actual requiere no solo reformas parciales, sino una reinterpretación radical del cristianismo. Y si muchas de las estructuras y doctrinas que consideramos esenciales fueran en realidad construcciones históricas contingentes que podrían ser repensadas, una iglesia menos jerárquica y más sinodal, donde el poder se distribuya más equitativamente, una teología que reinterprete dogmas tradicionales a la luz de la ciencia y la filosofía contemporáneas, una moral menos centrada en normas absolutas y más en el discernimiento contextual. ¿No sería esto más fiel al espíritu liberador del Evangelio? Los defensores de la tradición objetan que tal aproximación terminaría disolviendo la fe católica en una vaga espiritualidad incapaz de ofrecer orientación moral clara o verdades trascendentes. ¿Qué quedaría del catolicismo si se abandonan sus elementos distintivos? ¿No se convertiría en un mero eco de valores seculares? La síntesis integrativa. Quizás el camino más prometedor, aunque también el más exigente, sea una síntesis que integre lo mejor de estas perspectivas. Una iglesia que no tema al rigor racional, pero que también honre la tradición, que mantenga su identidad distintiva mientras dialoga genuinamente con la cultura contemporánea, que preserve verdades perennes mientras responde creativamente a nuevos desafíos. Esta síntesis requeriría desarrollar lo que Joseph Ratzinger llamó una fe adulta, capaz de dar razón de su esperanza y abierta al cuestionamiento sin perder sus raíces. ¿No es este tipo de fe, que integra duda y certeza, tradición e innovación, institución
y libertad personal, lo que más necesita nuestro tiempo. La ciencia y la filosofía, lejos de ser amenazas, podrían convertirse en aliadas que ayuden a purificar la fe de elementos supersticiosos o culturalmente condicionados. ¿No enriquecería esto la espiritualidad en lugar de empobrecerla? Este camino exigiría tanto a tradicionalistas como a progresistas abandonar posiciones absolutas para escucharse mutuamente. ¿Están ambos bandos dispuestos a reconocer verdad parcial en las preocupaciones del otro? ¿Pueden trabajar juntos por una iglesia que sea tanto fiel a sus raíces como relevante para el mundo actual? Lecciones más allá de la religión. El diálogo imaginario entre Spinoza y el Papa, entre racionalismo filosófico y tradición religiosa, ofrece lecciones que trascienden el ámbito eclesiástico. No enfrentamos desafíos similares en múltiples esferas de la vida contemporánea. El valor del diálogo entre antagonistas. En tiempos de polarización extrema, no necesitamos urgentemente aprender a dialogar con quienes piensan radicalmente distinto. El ejercicio de imaginar un encuentro respetuoso entre Spinoza y el Papa ilustra una posibilidad: que aparentes antagonistas puedan enriquecerse mutuamente. Este diálogo genuino requiere un esfuerzo por comprender profundamente la posición del otro, más allá de caricaturas. ¿Cuántas veces rechazamos ideas sin haberlas entendido realmente? ¿Cuántas veces atribuimos a nuestros oponentes intelectuales las peores intenciones posibles? La técnica de la reconstrucción caritativa, presentar los argumentos del oponente en su forma más fuerte antes de criticarlos, podría transformar debates estériles en conversaciones productivas. ¿No deberíamos aspirar a que nuestros antagonistas reconozcan su posición en nuestra descripción de ella? Paralelos con debates contemporáneos, los temas debatidos entre Spinoza y la teología católica encuentran paralelismos sorprendentes en controversias actuales. La tensión entre particularismo cultural y universalismo, entre tradición e innovación, entre autoridad institucional y libertad individual. ¿No son estos dilemas recurrentes en múltiples ámbitos? Los debates bioéticos sobre el inicio de la vida humana, la eutanasia o la modificación genética, las discusiones ambientales sobre los límites del crecimiento económico, las controversias tecnológicas sobre inteligencia artificial y vigilancia digital. Todos estos temas podrían beneficiarse de un enfoque que integre tanto principios éticos, tradiciones, como análisis racional riguroso. No es el falso dilema entre conservar ciegamente o innovar radicalmente lo que paraliza tantas conversaciones importantes. No necesitamos en cada campo específico una sabiduría que sepa discernir qué preservar y qué transformar. Las instituciones en la era digital. La crisis de autoridad que enfrenta la Iglesia Católica refleja un fenómeno más amplio: el desafío que la era digital plantea a todas las instituciones jerárquicas tradicionales. Cuando cualquier persona puede publicar sus opiniones globalmente, ¿qué significa ser una autoridad en cualquier campo? Los medios de comunicación tradicionales, las universidades, los gobiernos, todas estas instituciones enfrentan crisis de legitimidad similares. ¿Cómo mantener estándares de calidad y verdad sin caer en elitismo excluyente? ¿Cómo equilibrar la democratización del conocimiento con la necesidad de experiencia verificada? La experiencia milenaria de la Iglesia Católica como institución global que ha sobrevivido a múltiples crisis ofrece lecciones potencialmente valiosas para otras organizaciones. Su capacidad para combinar centralización y descentralización para preservar una identidad coherente mientras se adapta a contextos culturales diversos, para mantener continuidad a través de cambios graduales. ¿No son estas capacidades relevantes para cualquier institución que aspire a la longevidad? La persistente búsqueda humana de significado. Más allá de debates teológicos o filosóficos específicos, el diálogo entre Spinoza y el catolicismo nos recuerda una verdad fundamental: la persistente necesidad humana de respuestas a las grandes preguntas existenciales. En un mundo tecnológicamente avanzado, pero espiritualmente confuso, ¿no es esta búsqueda de significado más urgente que nunca? Diferentes aproximaciones, racionales, tradicionales, místicas, responden a diferentes dimensiones de esta búsqueda. El enfoque racional satisface nuestra necesidad de coherencia intelectual. La tradición religiosa ofrece pertenencia y continuidad histórica. La experiencia mística responde a nuestra intuición de trascendencia. No necesitamos, como individuos y como sociedad, honrar estas diversas dimensiones. Quizás la verdadera sabiduría no esté en elegir entre Spinoza o el Papa, entre filosofía
teología o religión, entre razón o tradición. Tal vez resida en reconocer la complementariedad de estas voces, en escuchar lo que cada una puede enseñarnos sobre la compleja realidad de ser humano en un universo que continúa desafiando nuestra comprensión. Al final, tanto Spinoza como la mejor tradición católica comparten una intuición fundamental, que existe una verdad que nos trasciende y nos incluye, que da sentido a nuestra existencia finita. Sus lenguajes para expresar esta intuición difieren radicalmente, pero ¿no apuntan ambos, cada uno a su manera, hacia ese horizonte último que seguimos buscando? Escenarios para el futuro de la Iglesia. ¿Cuál será el verdadero rostro de la Iglesia Católica en las próximas décadas? ¿Podrá esta institución milenaria adaptarse a un mundo que cambia a velocidades nunca antes vistas? La encrucijada actual no es meramente institucional, sino existencial. El camino que elija determinará no solo su relevancia, sino su misma supervivencia en el panorama espiritual del siglo XXI. El camino de retorno a las raíces. La historia nos muestra que en tiempos de crisis, muchas instituciones optan por regresar a sus fundamentos. ¿Podría este enfoque ser la salvación para una iglesia que parece diluirse en la modernidad? Un fortalecimiento decidido de la identidad católica tradicional implicaría reafirmar verdades doctrinales, con claridad y sin disculpas. Revitalizar prácticas litúrgicas tradicionales que conectan a los fieles con 2 milenios de historia y formar sacerdotes y laicos profundamente arraigados en la tradición apostólica. ¿Qué ocurriría si la Iglesia decidiera resistir frontalmente las presiones seculares? Los defensores de esta postura argumentan que la autenticidad siempre prevalece sobre la popularidad. Una iglesia que se casa con el espíritu de la época quedará viuda en la siguiente generación, advertía Dean Inge. La experiencia de las denominaciones protestantes liberales parece confirmar esta hipótesis. Aquellas que más se han adaptado al zeitgeist contemporáneo son paradójicamente las que experimentan mayores pérdidas de miembros. Sin embargo, ¿no conllevaría este camino el riesgo de convertir a la Iglesia en un museo religioso relevante solo para una minoría cada vez más reducida? La historia también nos enseña que las instituciones incapaces de dialogar con su tiempo eventualmente se marchitan. El tradicionalismo intransigente podría preservar la pureza doctrinal a costa de la misión evangelizadora universal que define al catolicismo. La vía de la adaptación progresiva. ¿Y si el verdadero desafío no fuera elegir entre tradición y cambio, sino discernir cuáles elementos son esenciales y cuáles contingentes? El camino de la adaptación progresiva buscaría preservar el núcleo doctrinal mientras renueva expresiones, estructuras y prácticas para hacerlas más comprensibles y significativas para el hombre contemporáneo. Este enfoque, inspirado en el agiornamiento del Concilio Vaticano II, concibe la tradición no como un fósil, sino como un organismo vivo. ¿No es precisamente esta la lección que nos dejaron los grandes renovadores católicos a lo largo de la historia? Francisco de Asís, Teresa de Ávila, John Henry Newman, John Henry. Todos ellos fueron simultáneamente fieles a la tradición y creativamente innovadores en su expresión. Una renovación moderada podría incluir mayor colegialidad en el gobierno eclesiástico, un lenguaje teológico más accesible y dialogante con la sensibilidad contemporánea, y reformas litúrgicas que equilibren la profundidad histórica con la participación activa de los fieles. ¿Podría este camino intermedio satisfacer tanto a quienes piden fidelidad doctrinal como a quienes anhelan una expresión más contemporánea de la fe? Los críticos advierten, sin embargo, sobre la ambigüedad inherente a este enfoque. ¿Cómo discernir efectivamente entre lo esencial y lo accidental? La historia de las reformas eclesiásticas está llena de consecuencias no intencionadas, donde lo que comenzó como una adaptación terminó en una transformación radical que desdibujó la identidad original. La interpretación revolucionaria del cristianismo. ¿Y si la crisis actual fuera un llamado no a reformar, sino a reimaginar completamente el cristianismo? Algunos teólogos contemporáneos proponen una reinterpretación radical de la tradición cristiana, argumentando que la fidelidad al espíritu evangélico podría requerir abandonar formas institucionales y doctrinales que, aunque venerables, fueron desarrolladas en contextos históricos y filosóficos radicalmente diferentes al nuestro. ¿Qué sucedería si la Iglesia adoptara una estructura radicalmente democrática y descentralizada? Si reinterpretara los dogmas tradicionales como expresiones simbólicas más que como afirmaciones literales, si priorizara la ortopraxis, acción correcta, sobre la ortodoxia,
creencia correcta. Tales transformaciones podrían hacer al cristianismo enormemente atractivo para muchos que actualmente lo consideran irrelevante o alienante. Sin embargo, seguiría siendo reconocible como la misma fe transmitida desde los apóstoles. No existe el riesgo de que, en el afán de hacerse comprensible para la mente contemporánea, el cristianismo se disuelva en una vaga espiritualidad indistinguible de tantas otras ofertas en el mercado de las ideas. La historia nos enseña que las reformas más exitosas son aquellas que transforman preservando la continuidad, mientras que las rupturas radicales frecuentemente generan fragmentación y pérdida de identidad. La integración entre razón y fe. ¿Podría existir un cuarto camino, uno que trascendiera las limitaciones de los anteriores? El escenario integrativo propone desarrollar una síntesis nueva y fecunda entre la racionalidad moderna y la sabiduría tradicional católica. Este enfoque reconocería tanto la validez de la crítica racional como el valor de la experiencia religiosa, tanto los descubrimientos científicos como las verdades reveladas. ¿No fue esta precisamente la grandeza de pensadores como Tomás de Aquino, quien integró la filosofía aristotélica con la revelación cristiana? Una fe que no teme al cuestionamiento racional, sino que lo incorpora como elemento purificador. Una razón que reconoce sus propios límites y se abre a dimensiones de la realidad que la trascienden. ¿No podría esta síntesis responder simultáneamente a la necesidad de autenticidad intelectual y de profundidad espiritual que caracteriza a tantos buscadores contemporáneos? Este camino exigiría desarrollar una fe adulta que evite tanto el fideísmo ingenuo como el racionalismo reductivo. Implicaría formar creyentes capaces de articular sus convicciones en el lenguaje de la razón y de habitar confortablemente tanto el mundo de la ciencia como el de la contemplación. Las experiencias de diálogo entre teología y neurociencia, entre mística y física cuántica, entre ética católica y bioética contemporánea, sugieren que esta integración no solo es posible, sino potencialmente revitalizadora para ambas dimensiones de la experiencia humana. Lecciones más allá de la religión. El valor del diálogo entre posiciones antagónicas. ¿Qué podemos aprender del encuentro hipotético entre el racionalismo espinociano y la tradición católica que trascienda el ámbito puramente religioso? ¿No representa este diálogo imaginario un microcosmos de tantas otras polarizaciones que fracturan nuestras sociedades? El verdadero diálogo entre posiciones aparentemente irreconciliables requiere algo más que tolerancia superficial. Exige un esfuerzo genuino por comprender la posición del otro desde dentro, por habitar temporalmente su perspectiva. ¿Cuántos defensores de la razón científica han estudiado seriamente la teología que critican? ¿Cuántos tradicionalistas religiosos comprenden realmente los fundamentos filosóficos de la crítica moderna a la religión? La historia intelectual nos enseña que los avances más significativos frecuentemente ocurren en la intersección entre tradiciones de pensamiento diferentes. El diálogo auténtico no busca necesariamente el consenso, sino la comprensión mutua que enriquece a ambas partes. No fue precisamente este tipo de encuentro el que permitió, por ejemplo, la síntesis tomista entre aristotelismo y cristianismo o el desarrollo de la ciencia moderna en el seno de una cultura moldeada por siglos de pensamiento teológico. En un mundo fragmentado por polarizaciones extremas, la capacidad para sostener conversaciones difíciles con respeto y profundidad se convierte en una virtud cívica indispensable. ¿Qué ocurriría si aplicáramos las lecciones de este diálogo filosófico-teológico a nuestros debates sobre política, justicia social o ética? La relevancia contemporánea del debate entre razón y tradición, ¿acaso no vemos reflejadas en nuestros dilemas actuales las mismas tensiones que encontramos entre Spinoza y la ortodoxia religiosa? La confrontación entre tradicionalismo y progresismo, entre valores universales y particularismos culturales, entre la autoridad de los expertos y la sabiduría popular. Todas estas tensiones contemporáneas tienen profundas raíces en el debate entre razón ilustrada y tradición revelada. Los desafíos bioéticos que plantean las nuevas tecnologías reproductivas, la ingeniería genética o la inteligencia artificial no pueden resolverse apelando únicamente a la razón instrumental ni a dogmas inmutables. Requieren una reflexión que integre tanto el rigor analítico como la sabiduría acumulada en tradiciones éticas milenarias.
La crisis ecológica nos obliga a cuestionar simultáneamente el optimismo tecnológico de la modernidad y el antropocentrismo presente en muchas tradiciones religiosas. No necesitamos precisamente una síntesis nueva que incorpore tanto la precisión del análisis científico como la profundidad de la reverencia religiosa hacia la creación. En cada uno de estos ámbitos, el verdadero progreso no consistirá en el triunfo unilateral de una posición sobre otra, sino en la emergencia de perspectivas integradoras que trasciendan las limitaciones de ambos extremos. Las instituciones tradicionales en la era digital, ¿pueden las instituciones jerárquicas y centralizadas sobrevivir en una era caracterizada por la horizontalidad de las redes, la inmediatez de la información y la fragmentación de la autoridad? La Iglesia Católica, como una de las instituciones más antiguas y estructuradas del mundo, ofrece un fascinante caso de estudio sobre los desafíos que enfrentan todas las organizaciones tradicionales en el siglo XXI. La democratización del conocimiento transforma radicalmente la relación entre expertos y legos, entre autoridades y seguidores. ¿Cómo puede una institución mantener coherencia doctrinal cuando cualquier fiel puede acceder instantáneamente a múltiples interpretaciones teológicas? ¿Cómo ejercer autoridad moral en un entorno mediático donde cada escándalo o contradicción se vuelve inmediatamente viral? La respuesta no parece estar ni en un autoritarismo reforzado ni en una rendición acrítica a las dinámicas de la cultura digital. Las instituciones que están navegando con éxito esta transición son aquellas capaces de mantener principios claros mientras descentralizan su implementación, de preservar una identidad coherente mientras se expresan en múltiples lenguajes culturales. ¿Qué lecciones podrían extraer universidades, gobiernos o empresas tradicionales de la experiencia de adaptación de la Iglesia? Quizás la más importante sea reconocer que la credibilidad institucional en la era digital depende menos del control informativo que de la congruencia entre discurso y práctica, menos de la imposición de autoridad que de la transparencia y la rendición de cuentas. La perenne búsqueda humana de significado, más allá de debates teológicos y filosóficos, no reflejan tanto Spinoza como la tradición católica dos respuestas a la misma inquietud fundamental: la búsqueda humana de significado y propósito. ¿No es esta búsqueda tan urgente hoy como lo fue en el siglo XVII o en tiempos de Jesús? El racionalismo filosófico ofrece la satisfacción de un universo comprensible, ordenado según leyes accesibles a la mente humana. La tradición religiosa proporciona narrativas, símbolos y prácticas que conectan la experiencia individual con un sentido trascendente. ¿Son estas aproximaciones necesariamente contradictorias o potencialmente complementarias? La experiencia contemporánea sugiere que ni el cientificismo radical ni el fundamentalismo religioso satisfacen plenamente las necesidades existenciales del ser humano. El primero explica los mecanismos del universo, pero deja un vacío de propósito. El segundo ofrece certezas y pertenencia, pero frecuentemente a costa de la integridad intelectual. ¿No podríamos concebir una aproximación que honre simultáneamente nuestra necesidad de coherencia racional y nuestra búsqueda de trascendencia? Una espiritualidad que integre el mejor conocimiento científico disponible y la profundidad de las tradiciones contemplativas. Un abordaje que reconozca tanto la autonomía de la razón humana como sus inevitables límites frente al misterio último de la existencia. Al concluir este recorrido entre el racionalismo spinociano y los posibles caminos para la Iglesia Católica contemporánea, emerge una revelación sorprendente. Quizás no estamos ante una disyuntiva ineludible. La verdadera sabiduría no radica en elegir entre tradición o innovación, entre dogma o crítica, entre fe o razón. Estos aparentes antagonismos podrían ser en realidad polaridades complementarias cuya tensión creativa genera crecimiento y profundidad. ¿Qué ocurriría si, en lugar de forzarnos a elegir bandos en una batalla ideológica, reconociéramos la legitimidad parcial de cada perspectiva? La razón crítica nos protege del fanatismo y la superstición. La tradición nos ancla en una sabiduría que trasciende las limitaciones de nuestra época. La espiritualidad nos conecta con dimensiones de la experiencia que escapan a la conceptualización. El análisis racional purifica nuestras intuiciones de proyecciones y distorsiones. La historia del pensamiento humano revela que los momentos de mayor florecimiento cultural ocurren precisamente cuando estas diferentes dimensiones de la experiencia humana entran en diálogo fecundo. El Renacimiento italiano, la Escuela de Traductores de Toledo, la síntesis confuciana taoísta budista en China, todos ellos ejemplifican
cómo la integración de tradiciones aparentemente dispares genera extraordinaria vitalidad intelectual y espiritual. Hoy, frente a los complejos desafíos que enfrenta la humanidad, ¿no necesitamos precisamente esta capacidad integradora? Los problemas ecológicos, bioéticos, sociales y existenciales que definen nuestra época no pueden resolverse desde perspectivas fragmentadas. Requieren una sabiduría que sea simultáneamente racional y contemplativa, crítica y respetuosa de la tradición, universal en sus principios y sensible a los contextos particulares. El futuro no pertenece a quienes se atrincheran en certezas simplistas, sean estas religiosas o seculares. Pertenece a quienes tienen el valor intelectual y espiritual para habitar la complejidad, para tender puentes sobre abismos conceptuales, para mantener vivo el diálogo entre dimensiones de la experiencia humana que demasiado a menudo han sido artificialmente separadas. ¿No será este finalmente el mensaje más profundo que podríamos extraer tanto de Spinoza como de la mejor tradición católica? Ambos, desde perspectivas diferentes, nos invitan a una comprensión más integral de la realidad, a una sabiduría que trascienda las falsas dicotomías que han empobrecido nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. En un tiempo marcado por polarizaciones extremas, quizás la verdadera revolución consista en reconocer que la plenitud humana no se encuentra en los extremos, sino en la capacidad para integrar perspectivas diversas en una síntesis mayor que las trasciende y las incluye. Esta podría ser la lección más valiosa del diálogo entre el filósofo excomulgado y la tradición que lo rechazó, que la verdad como el amor es demasiado grande para ser capturada por una sola perspectiva.